Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:49 y gracias por acompañarnos y esperarnos estos minutitos a Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Petróleo, la CANDEMPE. Empecemos por este tema importante que el presidente ya ha marcado el plazo. Es el segundo trimestre del año empezar a focalizar los subsidios. No ha dicho cómo. Hay algunas propuestas, siempre hay opciones y desde hace algunos gobiernos de atrás se han hecho estudios y metodologías. Ustedes como sector que sería el que de alguna manera tenga que implementar algún tipo de tecnología, ¿qué opinan de todo lo que está pasando? Buen día. Buen día, Milton, y por su intermedio un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, el tema no es nuevo. El tema de la focalización se viene tratando desde hace más de 4 años. Se han dado varias circunstancias, partiendo de que desde el año 2019 a nosotros nos presentaron algunos softwares de focalización, incluso algunos de $300 millones, ¿no? Lo cual es incomprensible, ya que un software de esos no puede costar más de $15 millones. Entonces atrás había muchos intereses. Nosotros no nos prestaríamos para una cosa así. Y al analizar ya profundamente el tema, porque ha habido más que suficiente tiempo, nos dimos cuenta que como está concebido la focalización, como se firmó en el Acta de Paz en junio del 2022, va a fracasar. Va a fracasar por una gran cantidad de elementos tecnológicos, de conectividad, financieros, que los hemos mencionado en su debido momento. Además, el tiempo de implementación de un software de última tecnología, como está escrito en el Acta de Paz, realmente es muy largo. El tiempo sería como mínimo 1 año y va a tener muchos problemas, sobre todo en los sectores rurales. Se van a paralizar muchas veces las ventas porque no se logra validar una de las transacciones que tiene que validarse con 4 bases de datos en nanosegundos. Eso no va a ocurrir. Ante esto, nosotros hemos planteado 2 alternativas a 0 costo para el Estado. La primera se trata, sí, la primera se trata de la emisión de tarjetas de débito que sirven solamente para comprar combustible, emitidas, por ejemplo, por el Banco del Pacífico, en el que se acredita mensualmente el valor que hayan acordado con las organizaciones sociales. Por ejemplo, me invento, $50. Si la persona tiene saldo, se le atiende, y si no, tendrá que pagar el valor normal o esperar al próximo mes. Entonces, esto es una solución inmediata y a 0 costo. ¿Quién podría emitir esas tarjetas de débito? ¿Quién debe emitir? Esas tarjetas de débito pueden ser emitidas por cualquier banco, por ejemplo, el Banco del Pacífico. O sea, digamos, algo parecido a lo que se ha hecho con el Metro de Quito. Es cierta forma, ¿no? Es cierta forma. Lo que pasa es que recordemos que acá se puede poner mucho más controles, ¿no? Ya que actualmente ya están atadas las cédulas de identidad con la placa del vehículo, que es un trabajo complejo, largo, ya está en nuestras bases de datos, porque así lo requirió el SRI desde el año 2015. Esa es alternativa 1. Alternativa 2 es la utilización de una billetera electrónica, ¿no? Que se están usando para bancarizar a los sectores más marginales. Todo el mundo tiene celular. ¿Cuál es la ventaja de la tarjeta? La tarjeta puede ser utilizada hasta en el rincón más lejano del país, porque hay data fast. Recordemos que el data fast funciona también con líneas de CNT, ¿no? Entonces, no hay problema de conectividad, no se necesita internet de alta velocidad, no se necesita dispensadores electrónicos que puedan conectarse en software de focalización, etc. Entonces, lamentablemente, Milton, nosotros no hemos sido convocados, no hemos sido invitados
a pesar de haber puesto cartas al presidente de la República desde el primer día que se sentó en el sillón presidencial. Hemos puesto cartas al ministro de Finanzas, a la ministra de Energía, a la directora de las ARC y obviamente al presidente de la República, pero no nos escuchan y pensamos que están cometiendo un gran error al no involucrarnos. Uno, porque hay intereses de por medio. Y dos, porque no existe un buen asesoramiento. Recordemos que se han hecho muchas declaraciones en la parte gubernamental. El propio ministro de Finanzas anunció en diciembre que para el 15 de enero ya se aplicaría la focalización. Y obviamente no ocurrió porque no es tan simple. ¿Cuánto tiempo puede tomar Entonces nosotros cualquier hemos tipo? dicho... Ajá. ¿Cuánto tiempo puede tomar cualquier tipo de implementación, desde el software más pequeño hasta la idea más grande que se tenga para focalizar los subsidios? Si van por el esquema del software, de un software en general, eso puede tomar más de un año, ¿no? Tal vez 2 años. Pero lo que nosotros estamos planteando es de aplicación inmediata. Es emitir las tarjetas, ya tienen la base de datos de cuáles son los focalizados, ya tienen identificado quiénes son las personas. Es algo muy simple. Y los recursos, Milton, los recursos no es que salen del erario nacional. Los recursos salen del resto de gente que no va a estar focalizada. Es una solución simple a 0 costo, pero no nos escuchan. O sea, Ahora, esta tarjeta tendría un cupo mensual. ¿Qué tendría? exactamente, una tarjeta en la que se le acreditan $50. Ajá. ¿Ya? Con esa tarjeta el focalizado va y compra el combustible. Entonces es un mecanismo, es una focalización a través de una compensación, sin entrar en todo el problema de un software de focalización que es bien complejo. Tal vez explico rápidamente esta parte porque Sí, es muy claro que sí. importante. La mitad de las estaciones de servicio tienen software de facturación automática, la mitad, el 50%, ¿ya? La otra mitad no la tienen. ¿Por qué es importante esto? Porque en un software de facturación automática, ¿no? La transacción, la facturación sale desde el dispensador. El dispensador dispara la transacción y se emite una factura y automáticamente es una factura electrónica. El resto de estaciones de servicio no tienen facturación automática, lo que tienen es un computador en las islas donde se digita la transacción, el valor, y sí, se emite una factura electrónica, pero nunca se conectó con el dispensador. ¿Sí? Entonces, cualquier software de focalización necesariamente tiene que atarse a un software de facturación automática y al dispensador. Entonces, la mitad de estaciones quedarían fuera, ¿no? Por poner uno de las problemáticas. Ahora, nosotros, Milton, hemos hecho declaraciones desde hace 3 semanas indicando y en varios medios de comunicación que hoy es el momento preciso para eliminar los subsidios de la gasolina extra y de la Eco 85. ¿Por qué? Porque en este momento el subsidio es solamente 25 centavos por galón en el caso de la extra y 30 centavos por galón en el caso de la Eco 85. Eso es lo que subirían las gasolinas. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos planteando, pero que obviamente se liberalice el precio, ¿no? Porque no es lo mismo eliminar el subsidio, ¿no? Y aplicar la focalización. Usted puede eliminar los subsidios sin focalizar. Nosotros decimos hay que focalizar, pero obviamente liberalizando los precios, como es en el caso de la super y como es en el resto del mundo. Los subsidios, recordemos, Nito, los subsidios no son buenos, solamente porque nunca llega al más necesitado. Solamente Ecuador y Venezuela, los únicos países de América que subsidian los combustibles. Todos los otros gobiernos, incluso socialistas, como México, como Cuba Brasil. acaba de subir el 500% el precio de los combustibles. Exactamente. Ahora, Entonces, nadie. el tema aquí, estamos hablando con Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Petróleo. El tema aquí, Ivo, es la justicia. ¿Usted cree la justicia de que le llegue el subsidio a quien le tenga que llegar y no sea al revés? ¿Usted cree que todos los que necesitan ser subsidiados están identificados? Porque, por ejemplo, el ministro de Gobierno que firmó el acta de paz, Francisco Jiménez, decía, no es necesario que estén todos identificados. Aquí los que tienen que estar identificados son quienes no necesitan el subsidio. Pero para aplicar un sistema como el que usted sugiere, de esta tarjeta bancarizada,
se necesita saber quiénes son los que tienen que beneficiarse del subsidio. Recuerdo cuando María Paula Rombo era ministra de Gobierno, en el octubre del 2019, decía que uno de los principales problemas es el registro de la ANT, sobre todo las camionetas, los vehículos que viven en zonas rurales, que transitan en zonas rurales, no están matriculados, no están al día, es decir, hay un problema que había que resolverlo en el momento. Claro. A ver, no se puede apuntar con mira telescópica, ¿no? No se puede apuntar con mira telescópica. En realidad, tiene toda la razón en ese aspecto, Milton. Se hizo la segmentación al revés. Debía hacerse identificando al focalizado, ¿no? Y lo que se hizo es lo contrario, identificar al no focalizado. De todas maneras, no, no es que hay un porcentaje altísimo de camionetas que no estén matriculadas, etcétera. Todo eso se debería ir regularizando, perdón, en forma rápida, porque ¿quién va a ser el más interesado en acceder a la compensación o al subsidio? Pues justamente es la persona que lo necesita, entonces se va a preocupar de matricular su vehículo. Pero al estar ya identificado por cilindraje, hay una serie de categorizaciones que se hicieron, ya tienen hecho el trabajo, no es que esté mal hecho el trabajo, ¿no? Pero se lo puede hacer en forma rápida, se lo puede hacer en una aplicación casi inmediata, y obviamente en el transcurso del tiempo tiene que irse depurando, ¿no? Entonces, sí es una solución que nosotros pensamos desde todo punto de vista práctica, que evitar muchos problemas, por ejemplo, el mantenimiento de un software de focalización. ¿A quién le van a cargar ese gasto? Recordemos, Milton, que nosotros 600 de las 1.200 estaciones están trabajando a pérdida. Lo demostramos, nos dieron la razón en el gobierno anterior. Nos dijeron en marzo del 2023 que sí, que nuestros números hacen sentido y que en ese mismo mes ya se haría la focalización y de ahí saldrían los recursos para ayudar y solucionar nuestra crisis de 21 años, ¿no? Congelado el margen en centavos. Nadie aguanta 21 años. Entonces, nosotros somos los más interesados. Lamentablemente nos engañaron en el gobierno anterior, no quedó ahí. En julio empezaron a perseguirnos, ¿no? Lanzando un cupo a 455 estaciones de servicio en el diésel por un supuesto desvío al sector camaronero que nunca fue demostrado. Y hoy tenemos estaciones, por ejemplo, en Machachi, ¿no? Con demanda penal por desvío de combustible y así muchas estaciones que no están ni remotamente cerca de camaroneras por un supuesto desvío. Un análisis mal hecho por la Agencia de Regulación y Control, con realmente un análisis bastante sesgado, que encima ocasionó que ahora estén perseguidas muchas estaciones de servicio. Lamentablemente, y lo digo con nombre y apellido, quien estuvo atrás de todo esto fue el secretario de la Administración, Sebastián Corral, ¿no? Me imagino que por orden directa del presidente Lazo. A nosotros nos dijeron varios funcionarios del Ministerio de Energía en el año anterior, fines del año anterior, que fue esta persona quien decidió tomar esta acción de perseguirnos. Y como cereza del pastel, el último día de su mandato y a espaldas del presidente Noboa, Guillermo Lazo lanza un decreto ejecutivo en el que le ordena a la Agencia de Regulación y Control a que elimine todas las restricciones para nuevas estaciones de servicio, cuando nosotros veníamos luchando, y de hecho lo logramos, que desde mayo del año anterior esté vigente un reglamento que pone distancias mínimas, por ejemplo, en la ciudad 3 kilómetros, en la carretera 10 kilómetros para nuevas estaciones de servicio, ya que nosotros no estamos exentos, y así lo explicamos, ¿no?, al lavado de activos, como sucede, por ejemplo, en la construcción, en el sector, las ferreterías, etcétera, todo el mundo sabe. Entonces, no entendemos cómo es que se emite un decreto inconstitucional, porque nunca ha sido esto un decreto ejecutivo, sino un reglamento de la agencia de control. Ojalá el presidente Noboa se dé cuenta y derogue este absurdo. Se me acaba el tiempo y tengo dos preguntas. Primero, sobre este tema. ¿Cuántas estaciones de servicio no han podido seguir adelante? ¿Cuántas han quebrado? Y la otra tiene que ver con la denuncia de Perú ante la comunidad andina y el diésel subsidiado. Vamos con la primera. Por supuesto. A ver, hay varias estaciones que están cerrando
Milton, a diferencia de otro negocio, el nuestro no es que quiebra en un día. Nosotros hemos ido sacrificando puestos de trabajo. Antes trabajaban 11 personas en una estación con 3 islas, hoy están 7, porque no se puede pagar. Antes había una persona que limpiaba los baños, hoy ya no hay. Los 2 despachadores que están de turno tienen que atender 3 islas, limpiar los baños. 1, 2, hemos dejado de pagar seguridad privada desde hace más de 15 años porque ya no podemos. 3, hemos dejado de utilizar blindado porque no podemos pagar. Esto ocasiona que los administradores o los dueños arriesguen su vida diariamente llevando grandes cantidades de dinero, ¿no? Porque subió el precio del combustible, se maneja más efectivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un proceso progresivo, no es que quebramos de un día a otro, ¿no? Pero estamos en el límite y hay varias estaciones que ya han quebrado. En el oriente, por ejemplo, usted tiene estaciones que ya no tienen trabajadores. Están Ok. los hijos vendiendo combustible. Y esta de tener que venderle subsidio a, digamos, diésel subsidiado a los vehículos de otros países. Claro, eso es abrir la puerta al contrabando. Nosotros sabemos que esto se debe a una resolución de la CAN, ¿no? Que evidencia una vez más lo grave que es tener subsidios. El momento que se elimine el subsidio, obviamente se va a eliminar el contrabando. Entonces, el problema grave es que si usted va, por ejemplo, a la frontera sur y ve en los ríos fronterizos, Milton, hay miles de canecas de un negocio ingente, ¿no? Que en toda la frontera sur está gran cantidad de diésel ecuatoriano comercializado, ¿no? Recordemos que en las fronteras todas las estaciones fueron expropiadas hace muchos años y los maneja Petroecuador. Entonces, ahora va a suceder que puede venir un camión colombiano, incluso vacío, tanquea y se regresa y lo hace varias veces porque va a ser en una estación, en otra estación. Entonces se necesita aumentar el control, hacer una verdadera presencia, no a las estaciones, a los carros peruanos. Porque la estación de servicio no puede decir no le vendo. Claro. Está la ley diciendo véndale. Entonces, ya oímos por ahí una respuesta de la Agencia de Regulación y Control que dice no, que van a poner más cupos, que van a controlar a las estaciones de servicio, si esto no es un problema de la estación de servicio. La estación de servicio está obligada a vender a un carro que viene con placa del Perú o de Colombia. Entonces deben implementarse más controles y obviamente esto es un tema que a largo plazo nosotros pensamos que hoy no es el momento, pero a largo plazo debe hacerse un proceso de eliminación del subsidio progresivo, siempre aplicando el gradualismo del diésel, ¿no? En el Perú, el costo del diésel es $3.80 y el sueldo básico es $240. Entonces algo estamos haciendo mal. Lo mismo en Colombia. Gracias por acompañarnos. Ahora sí tengo que terminar. Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Petróleo, sobre el subsidio a los combustibles, focalización anunciada por el gobierno. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Milton. Buenos días.